Bueno, las empresas tienen dos formas de crecer. Pueden crecer de manera interna o pueden crecer de manera externa. Un crecimiento o expansión de manera interna se refiere a que va a crear más líneas de productos, a abarcar nuevas áreas geográficas y que con eso pues pretende tener más utilidades. Pero eso es a nivel interno, ¿verdad? No es que no tiene relación con otras empresas. Lo hace por sí misma. Ella saca más productos o simplemente pues va abriendo puntos de venta en otras áreas geográficas, ¿verdad? Es como cuando la marca de Coca-Cola pues va ampliando su gama de productos, como este Topo Chico que sacó, ¿verdad? Que es el primer producto de carbonatada con alcohol que saca la Coca-Cola. La otra forma de expansión es la expansión externa. Es cuando una empresa adquiere a otra y con eso, pues sí, automáticamente adquiere su mercado, sus productos, ¿verdad? Todos los activos que esa empresa tiene. Esa es otra manera de crecer. ¿Qué ventajas tiene esta segunda manera? Bueno, que si yo soy una empresa norteamericana y voy a entrar al mercado europeo, es mucho más fácil comprar una empresa europea que ya conoce las costumbres, los reglamentos, ¿verdad? Ya está instalada, ya está en la mente de los consumidores, que tratar de poner mi propia marca o mi propia empresa en ese entorno. Y así, pues lo han hecho muchísimas empresas. Estas negociaciones son de miles de millones en todo el mundo. Se ha dado muchísimo con las empresas tecnológicas, ¿verdad? Ustedes ven que de pronto Google adquiere a otra empresa ¿verdad? A YouTube para ser parte de eso, o que adquiere Teams, o que adquiere, ¿verdad? Lo que hacen es estar viendo dentro de su mismo negocio cuáles empresas podrían hacer que ellas crezcan y generen utilidades. Así ha pasado también en Costa Rica, ¿verdad? En Costa Rica, Globo pasó a ser de Delivery Hero, ¿verdad? Por 272 millones de dólares. Avianca pasó a ser solo en el 2020, ¿verdad? Estoy hablando de algunas transacciones del 2020. Pasó a ser de Encora y Telefónica pasó a ser también de esta otra empresa, Liberty Latin American, que también adquirió parte de Teletica, la parte de Cabletica, ¿verdad? Pero Telefónica se vendió por 500 millones de dólares. Entonces, como pueden ver, estas transacciones son frecuentes, sí se dan en nuestro país, a pesar de que seamos un país muy pequeño, y a nivel internacional, pues por supuesto. Y son de miles de millones de dólares. Aquí podemos encontrar algunas revistas especializadas, sobre todo los abogados, ¿verdad? Sobre todo los despachos de abogados se encargan de hacer estas fusiones y adquisiciones. ¿Verdad? Tienen sus departamentos de fusiones y adquisiciones. Y entonces ellos también, ¿verdad? Tienen algunas publicaciones donde nos informan de cuáles han sido esos trabajos que ellos han hecho o que se han llevado a cabo en Costa Rica, ¿verdad? Y ustedes pueden ver aquí que sí, ¿verdad? Eso es, vean, la Universidad Latina cambia de dueños también. Eso pasa como de manera oculta, porque usted no se da cuenta, sigue llamándose la Universidad Latina, pero el dueño es otro. O el grupo GESA, ¿verdad? Los supermercados GESA, que vendieron también parte de sus perimercados, Supercompros, Areto, a un grupo en China. Bueno, en China no, de origen chino, porque están aquí. Así, ¿verdad? Así se llevan a cabo muchas de estas transacciones. No es que vamos a ver algo que no pase. En Costa Rica pasa y pasa con mucha frecuencia y eso origina que los estados entonces tengan que hacerse consolidados o que se tenga que registrar una transacción de fusión o decisión o un negocio conjunto, ¿verdad? Que también sucede. Entonces, vean, aquí solo hablando de fusiones y adquisiciones, hay algunas empresas que son especialistas en esto, porque claro, comprar una empresa, así como usted hace un análisis cuando va a comprar un carro, pues ellos van a hacer el análisis de la otra empresa. ¿Qué activos tiene? ¿Qué potencial de utilidades futuras? ¿Qué pasivos? ¿Cuáles empleados son claves? ¿Cuáles se tienen que quedar? ¿Cuáles se tienen que ir? Bueno, todas esas fusiones y adquisiciones requieren, si lo ven aquí, están viendo el de Valeo Capital Partners, ¿verdad? Sí, profe. Otra página
de fusiones y adquisiciones. Bueno, esas fusiones y adquisiciones dan origen a los grupos empresariales, ¿verdad? Un grupo empresarial es una expansión externa de un negocio. Es cuando dos o más empresas se van a unir, pero bajo un control común para la toma de decisiones. Entonces, esas empresas pueden seguir funcionando de manera separada, puede ser que creen una empresa nueva, etcétera. Tienen muchas maneras de fusionarse o de juntarse o de combinarse. Siempre van a buscar ampliar el mercado de la empresa, lograr economías de escala o, bueno, al final, ¿verdad? Siempre es incrementar las utilidades, ¿verdad? Al agregar más productos, más áreas, obtener algún beneficio fiscal, etc. Desde el punto de vista económico, esa integración puede ser horizontal, vertical o por conglomerado. Una combinación horizontal o un grupo horizontal es cuando las empresas que se unen son como del mismo tipo, ¿verdad? Son como, digamos que se dedican a las mismas cosas. Por ejemplo, el más por menos con Palí, ¿verdad? No es que hacen cosas diferentes, simplemente son como diferentes gamas o atienden a diferente público, pero ambas están como supermercados, ¿verdad? Entonces, el más por menos, el otro, el Maxi Palí, y todos están dentro del mismo negocio, que es la comercialización de artículos, pero a diferente nivel, digamos, o con diferentes poblaciones. Los grupos empresariales verticales, a diferencia de estos, más bien lo que hacen es que están en diferentes niveles de proceso productivo, ¿verdad? Como por ejemplo Pipasa, que tiene una empresa que cría los pollitos, otra que hace los alimentos para los pollitos, otra que engorda los pollos, otra que ya tiene el pollo listo para ser vendido. Y así, ¿verdad? E incluso algunos tienen hasta el nivel más alto, que sería ya vender la distribuidora de pollos, ¿verdad? Pero de pollo cocinado. Bueno, eso es una integración que puede ser total, si va desde que cría el pollito hasta que lo vende ya frito, o una integración parcial cuando solamente tiene algunas de esas etapas del proceso productivo. Y finalmente están los conglomerados, que es cuando las empresas se unen, pero tienen todas diferentes actividades, ¿verdad? Son totalmente diversas en campos distintos de la economía y lo hacen para disminuir el riesgo. Por ejemplo, en esta crisis se vieron afectados algunos sectores más que otros, ¿verdad? Si yo tuviera solamente mi actividad por ejemplo, en este caso, lo que bajó mucho fue la construcción o la hotelería, ¿verdad? O las líneas aéreas. Tengo un montón de líneas aéreas. En este momento, con la crisis del COVID, pues esa línea toda se vio afectada. Pero si yo hubiera tenido líneas aéreas y además tengo algo de tecnología, pues el riesgo se disipa un poco, se disminuye un poco, porque lo estoy repartiendo en diferentes actividades económicas que se ven afectadas por el entorno de manera diferente. Bueno, eso es lo que hacen algunas compañías, ¿verdad? Invierten tanto como la Florida en producción de alimentos, bueno, incluso puso la Mosmani, después está en cerveza, ahora tiene una inmobiliaria y algunas otras empresas de inversiones en capitales. Y con eso disminuye el riesgo. Eso es desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista legal, ¿verdad? Cuando se inscriben, cuando se va a hacer la transacción, se analiza como una fusión, una escisión o una consolidación. Y esa es la que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Ese punto de vista legal, esa forma en que se pueden agrupar desde el punto de vista legal, es el que nos interesa para hacer los registros contables. Si es una fusión, una escisión o una consolidación. Entonces, una fusión es cuando las empresas se unen, pero alguna de ellas desaparece o incluso las dos desaparecen para formar una nueva, ¿verdad? No siguen funcionando. La cédula jurídica de esas empresas que están haciendo el conjunto
desaparecen para crear una nueva o una adquiere a la otra, pero alguna tiene que desaparecer, ¿verdad? Esa es una fusión pura, ¿verdad? Cuando las dos desaparecen y forman una nueva, es una fusión pura. Y cuando una adquiere a la otra y la otra desaparece, eso es una incorporación o absorción. ¿Verdad? Eso depende de la manera. Lo que hacen es comprar todos los activos y asumir todos los pasivos y entonces la otra compañía desaparece. ¿Verdad? Esa cédula jurídica deja de existir y ya las transacciones las lleva a cabo pues la que queda la compradora. También puede ser una decisión, ¿verdad? Puede ser que no desaparezca toda la empresa, sino que le vende solo una sección. Por ejemplo, la cervecería vendió lo de la producción de leche al ALA. Entonces, esa parte de la lechería de la cervecería sí desaparece, porque se la pasó al ALA. Pero no es que toda la cervecería desapareció. La cervecería sigue funcionando con sus otras empresas. Entonces, lo que hizo fue dividir esa parte. A veces la extingue, ¿verdad? Esa parte, a veces se extingue toda, simplemente la empresa se desintegra o se parte en pedazos y cada pedazo va a una empresa diferente. Y a veces simplemente separa una parte de su actividad. Eso sí, aquí hay que tener claro que no estamos hablando de venta de activos. Estamos hablando de ventas de negocios, ¿verdad? Estamos hablando de algo que ya opera y genera utilidades o resultados, como la parte de la producción de leche de la cervecería, ¿verdad? Es un negocio completo, o la Musmani de la cervecería, ¿verdad? Si la cervecería vende Musmani es un negocio completo. No es que está vendiendo hornos o puestos ¿verdad? Puestos de venta. No, está vendiendo un negocio completo. Como cuando Lados Pinos compró la marca Gallito, ¿verdad? Tiene toda, es bien es un conjunto de activos, pasivos, personal que produce resultados. Y finalmente está la consolidación. La consolidación es que una empresa adquiera la otra, pero la otra no desaparece. Sigue funcionando con su cédula jurídica, las dos siguen funcionando con su cédula jurídica, pero una manda sobre la otra, ¿verdad? Una controla a la otra. Y por lo tanto, sí, por supuesto que requiere una regulación en sus registros contables, ¿verdad? Por ejemplo, el Grupo de la Nación tiene muchísimas empresas que pertenecen a la Nación, que el Grupo La Nación las controla, pero ellas tienen sus propias cédulas jurídicas, como el Parque Viva, Yuplón, Sabores, el Financiero, ¿verdad? Son empresas separadas con su propia cédula jurídica bajo el dominio del Grupo La Nación. Bueno, cuando se hacen estas transacciones es posible que la empresa compradora pague el valor razonable de todos los activos pasivos y asuma todos los pasivos, pero pague un poquito más, ¿lo recuerdan? Entonces, digamos, el valor neto de los activos menos los pasivos de la empresa, valor razonable, ¿verdad? Valor que se puede cotizar en el mercado, que se puede revisar en el mercado, no a libros, sino el que está en el mercado, o observable en el mercado, es de 1 millón, pero la empresa compradora paga 1.400.000. ¿Por qué alguien pagaría más de lo que vale una empresa, de lo que vale el valor razonable de los activos netos de una empresa? ¿Cuál es la razón? Tal vez por los flujos que se esperan obtener. ¿Por los qué, perdón? Por los flujos de efectivo que se esperan obtener más adelante. Exactamente, ¿verdad? No es lo mismo comprar cualquier embotelladora que comprar la Coca-Cola. Puede ser que tenga los mismos activos, las mismas instalaciones y el personal, ¿verdad? La misma cantidad de personal, pero la Coca-Cola tiene algunos activos intangibles como el posicionamiento de marca, la tradición, etcétera, que no se pueden cuantificar en los estados financieros y que le permiten o que se presume que en el futuro van a producir más utilidades que cualquier otra embotelladora, ¿verdad? Por esa razón es que se paga un poco más. Y recuerden que la contabilidad no es exacta, ¿verdad? La contabilidad representa la situación financiera de una empresa con las regulaciones de las normas, pero hay muchos activos que usted no puede contemplar, ¿verdad? Y el mercado sí.
Por ejemplo, cuando murió Steve Jobs, las acciones, o cuando se pasó a veces cuando los gerentes se pasan, ¿verdad? El de la Coca-Cola, uno muy famoso que hubo, se pasan de compañía o se pensionan, automáticamente baja el valor de las acciones en el mercado, ¿verdad? Y yo no le puedo poner el valor a un gerente, no está en el estado de resultado, perdón, no está en el estado de situación financiera. Entonces, pero se sabe que el impacto que tiene esa persona en la empresa mejora las utilidades futuras. Entonces, como eso no lo puede medir la contabilidad y estos precios se negocian de las compras entre compañías, son negociados, ¿verdad? Son las dos, los abogados, los equipos de abogados de las dos compañías están negociando esos precios. Bueno, entonces, dentro de esos precios se negocia esta parte intangible de las compañías. Y a eso se le llama plusvalía. Se supone que la plusvalía lo que cuantifica es las utilidades futuras que esa empresa tiene por encima de cualquier empresa similar, ¿verdad? Y se puede reconocer de una vez si hay una fusión, ¿verdad? Si una empresa compra todos los activos de la otra y asume todos sus pasivos, automáticamente en el asiento tengo que registrar esa diferencia, porque si yo registro los activos a valor razonable y los pasivos a valor razonable y no me da el efectivo que pagué, pues el asiento no va a quedar balanceado, ¿verdad? Tengo que registrar la plusvalía en ese asiento donde adquirí los activos. En algunos otros casos, yo compro no los activos de la otra empresa, sino sus acciones y compro más del 50% de sus acciones y adquiero el control. En ese caso, lo que yo registro en el asiento es una inversión en acciones contra el efectivo que pagué, ¿verdad? Y no va a aparecer la plusvalía. La plusvalía aparecería únicamente en el proceso de consolidación, ¿verdad? En esos casos estamos hablando de una adquisición por consolidación, es decir, las dos empresas van a seguir funcionando, los estados financieros de las dos empresas están separados y mediante una consolidación yo junto esos estados financieros y preparo uno solo para el grupo consolidado. Eso no sucede en la fusión. En la fusión, la otra empresa desaparece, sus estados financieros desaparecen y la que está comprando junta a sus activos, los activos que ha comprado y los pasivos que ha comprado y saca pues, el dinero, ¿verdad? Sale del banco o disminuye la cuenta bancaria o lo que haya entregado en pago, ¿verdad? Ya queda registrado en la contabilidad, no tengo que hacer un proceso posterior. En la consolidación sí, porque yo lo que compro son las acciones. Y entonces lo que tengo en mi estado financiero es una inversión en acciones contra lo que haya pagado y los estados financieros de la compradora siguen avanzando y los de la que se vendió, ¿verdad? También siguen avanzando, siguen funcionando de manera separada. Y yo los uno al final del periodo contable mediante un proceso de consolidación. ¿Por qué necesitaríamos una norma para regular esto? ¿Por qué requiere que la norma decirnos cómo juntar los estados financieros? ¿Por qué no simplemente sumamos partida por partida y los presentamos así juntos? ¿Qué podría pasar si una empresa controla a la otra? Si yo tengo el control de la otra empresa, ¿qué pasa? No sé si lo han visto en auditoría. ¿Qué pasa con las empresas relacionadas? Cuando un papá tiene una empresa y la hija tiene la otra empresa y entonces una le vende a la otra. Pero se puede prestar para malversación o fraude y esa información es relevante para terceros que estén interesados en información financiera de la empresa y se puede ocultar información a partir de la otra. Exactamente, ¿verdad? Entonces es muy fácil para una empresa relacionada. En este caso la relación es de control, ¿verdad? En el otro caso es de parentesco de los propietarios. Pero las empresas relacionadas podrían manipular sus estados financieros de manera tal que presenten situaciones que no se apeguen a la verdad, ¿verdad? Y lo podrían hacer simplemente haciendo operaciones, por ejemplo, si yo tengo el control de la otra, le digo, sí, cómpreme a tal, ¿verdad? Cómpreme con tal utilidad o con tal pérdida.
¿verdad? O le voy a vender este activo que en el mercado está en 1 millón, pero como usted es mi empresa controlada, cómpremelo en 1.400.000 o cómpremelo en 800, porque la otra no es libre de tomar decisiones. Entonces, en ese caso de las empresas relacionadas, siempre hay que informar la relación que existe y las transacciones y operaciones que tienen entre ellas. Bueno, incluso en el consolidado lo que se hace es eliminar todas las transacciones que se hayan tenido con las empresas controladas, ¿verdad? Para evitar ese efecto, porque no importa, y si usted se lo quiere vender con pérdida, véndaselo con pérdida, pero a la hora del consolidado se elimina esa pérdida, ¿verdad? Como si nunca hubiera existido. Y si usted quiere venderle, ¿verdad? Porque también podrían entrar en un juego de que yo le vendo y ella me compra, ¿verdad? Yo le vendo el mismo artículo y ella me lo compra y yo lo vendo y lo compro y entonces lo que hacen es duplicar las ventas. Bueno, no importa porque en el consolidado se van a eliminar todas las ventas y compras entre compañías relacionadas, controladas. Y entonces ese efecto se elimina. Bueno, esa es la regulación que tiene la NIF 3, ¿verdad? La NIF 3 nos va a decir en qué casos tengo que decir esto es una consolidación, ¿verdad? Que cuáles son los casos de combinación y después las otras NIF, la 10, me va a decir cómo hago el procedimiento y la 27. Y claro que es importantísimo, ¿verdad? Es sumamente importante porque como les digo, las transacciones no son pocas, las empresas son muy grandes y tienen muchísimas empresas relacionadas. Entonces la norma 3 lo que hace es especificar la información financiera a revelar por una entidad cuando lleve a cabo una combinación de negocios, ¿verdad? La NIF 3 lo que nos va a decir es, en este momento se acaba de llevar a cabo una combinación de negocios. ¿Cómo sé que es una combinación de negocios? Porque cumple esta y esta y esta y esta característica que están establecidas en la NIF 3. Y a partir de ese momento, ¿verdad? En esa compra, yo tengo que aplicar un método que ellos llaman el método de adquisición, ¿verdad? Ya identifiqué que sí, es una combinación de negocios. ¿Por qué? Porque una compañía adquirió a la otra todos sus activos y pasivos, porque una compañía le compró a otra una parte de su negocio, o porque una compañía compró tal cantidad de acciones de la otra que adquirió el control. En esos 3 casos, estoy ante una combinación de negocios. Y entonces la NIF inmediatamente dice, usted está ante una combinación de negocios, en esta compra, esta transacción de compra, tiene que aplicar el método de adquisición. ¿Verdad? Bueno, y el método de adquisición, lo primero que nos pide es identificar que realmente hubo una combinación de negocios. Y en una combinación de negocios, lo que es clave es ver quién o si hay alguna que obtuvo el control. Porque vean lo que en todos los casos alguien adquirió el control. En una fusión de la empresa que sobrevivió o la empresa nueva que adquirió a las otras, ¿verdad? Y que las otras desaparecieron, eso es una fusión pura, ella adquirió el control. En una consolidación, la que compró las acciones en tal porcentaje que tiene ya la mayoría del voto en la asamblea. Y en una escisión, por ejemplo, de la cervecería que le vendió la leche, ¿verdad? La parte de leche a Lala, esa parte, ¿verdad? Esa parte de la producción de leche pasó a ser o pasó a estar bajo el control del ALA. Entonces, la clave es el control. Alguna de todas las empresas obtuvo el control. Eso es lo que hay que buscar para identificar una combinación y diferenciarla de un negocio conjunto o de una inversión en asociadas. ¿Verdad? Lo primero que tienen que hacer, ver si alguna se quedó con el control ¿verdad? De todas las operaciones financieras, administrativas y las que son estratégicas de la empresa. Bueno, entonces, en la NIF 3 se establece eso, ¿verdad? ¿Qué es una combinación de negocios? Es la unión de entidades o negocios separados, o sea, antes cada uno tenía su cédula jurídica, en una única entidad que va a emitir la información financiera. Y esto lo exige, ¿verdad? Solo una, la que obtuvo el control, es la que va a emitir los estados financieros. Porque los demás son estados financieros separados y no nos muestra esas relaciones, ¿verdad? O no elimina esas relaciones que hubo entre compañías controladas. Y también determina que el adquiriente va a ser la que obtiene el control de esos negocios adquiridos. Bueno, una combinación de negocios puede suponer la adquisición de los activos netos de otra entidad,
En ese caso sería una fusión que incluye la plusvalía comprada, ¿verdad? Cuando pagó más del activo total, del valor razonable de esos activos netos totales de la otra compañía, en lugar de la compra del patrimonio neto de la misma, ¿verdad? Eso es una fusión. En este caso, la combinación no da lugar a una relación de controladora subsidiaria, pero sí tenemos una que adquirió el control, ¿verdad? La empresa va a aplicar este método, aunque no da pie para que aplique la NIF 10 ni la 27, porque esa es para consolidados y aquí no va a haber consolidado. Hay un solo estado financiero y ella adquirió el control, va a aplicar para la compra el método de adquisición, pero después sigue funcionando normalmente, ¿verdad? Porque no hay una empresa controlada que tenga un estado financiero separado, ¿verdad? Eso sucede en la fusión. Entonces, aquí, por ejemplo, la compañía compra todos los activos, obligaciones y derechos de las actividades de fabricación de la otra entidad. La entidad B compra todo el hardware de comunicación que incluye computadoras y sistemas de telefonía de otra entidad. Y las entidades C y D están bajo el control de E. Por razones de reorganización, la entidad C es comprada por la entidad D. Entonces, ¿en cuál de ellas aplica la NIF 3? A ver. ¿Para cuál aplica la NIF 3? ¿Para la A? Yo diría que sí, profe, para la A. Para la A, porque está adquiriendo el control de un negocio completo, ¿verdad? Yo pondría la A y la última, nada más. Ajá. La del centro no. La B no, porque lo que está adquiriendo es hardware, ¿verdad? De comunicación y telefonía, no está adquiriendo un negocio completo. En la C y la D, vean que D controla C, pero E controla todas. Entonces, la empresa D podría aplicar la NIF 3. Podría, es voluntario. Pero definitivamente la que tiene que aplicarlo es E, porque es la controladora máxima, ¿verdad? Ahí tienen una relación padre, hijo, nieto. ¿Verdad? El padre es E, el hijo es D y C es el nieto, ¿verdad? Esas relaciones también se dan, pero la que tiene que aplicar la NIF 3 es la que controla la controladora máxima, o sea, en este caso la que posee a todas las demás, ¿verdad? Que es E. Bueno, entonces, cuando ya usted define que sí, que alguien adquirió el control y que es el control de un negocio, ¿verdad? Y que existe una combinación y definió que la combinación es o una fusión o una consolidación o una escisión, entonces aplica el método de adquisición, que lo primero que le va a pedir es que identifique al adquiriente, quién fue la que adquirió el control. Y una vez puesto en los zapatos del adquiriente, diga cuánto pagó por la consolidación, por la combinación, ¿verdad? Si lo pagó con acciones, si lo pagó con activos, si asumió pasivos, si compró algunos activos netos que, ¿verdad? Que están formando un negocio, ¿cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Si compró el patrimonio de la otra y entregó acciones o entregó activos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo la compró y qué fue lo que hizo. Si compró el patrimonio, fue una fusión. Si compró todos los activos y asumió los pasivos de la otra entidad, perdón, si compró el patrimonio es una consolidación, ¿verdad? Porque compró acciones. Si compró todos los activos y asumió todos los pasivos, fue una fusión. Y siempre, en todos los casos, lo que tenemos que revisar es que eso que compró funcione, si son esos activos y pasivos, funcione como un negocio, ¿verdad? Si compró alguna parte de esos activos netos de la empresa, tenemos que revisar si funcionaran como un negocio, ¿verdad? Si compró una parte, digamos, le compró a la cervecería la parte que es Moon Money, o le compró a la Nación la parte de los activos que conforman Parque Viva.
¿verdad? Para saber que sí compró un negocio. Bueno, en el primer caso, si compro acciones, recuerden que el asiento es inversión en acciones de la empresa tal contra efectivo o contra lo que haya pagado, y que los estados financieros de las dos empresas van a estar separados de ahí en adelante, pero hay que unirlos mediante una consolidación. Si compra todos los activos y asume todos los pasivos de la otra entidad, lo que hacemos es un registro contable cargando todos los activos, acreditando todos los pasivos, registrando la plusvalía y sacando, ¿verdad? Poniendo a la vez los activos que entregamos para la combinación o creando los pasivos que tuvimos que asumir para poder pagar esa combinación, ¿verdad? Y ya no quedan estados separados, solo queda funcionando la empresa compradora. Y en una escisión, pues sí, se adquieren activos y pasivos, pero es una parte, ¿verdad? Entonces igual se hace un asiento donde la empresa compradora carga todos los activos, acredita todos los pasivos, registra la plusvalía si es que hay y lo que haya entregado en pago. Y seguimos el procedimiento, ¿verdad? En el procedimiento hay que identificar al adquiriente, ver qué hizo ese adquiriente, si adquirió el patrimonio, los activos y los pasivos, o una parte de esos activos y pasivos. Medir el costo de la combinación, qué fue lo que el adquiriente entregó. Distribuir ese costo de la combinación entre todos los activos pasivos y definir si hubo plusvalía, ¿verdad? Esos son los pasos. Entonces, primero vemos, para identificar al adquiriente, quién obtuvo el control, ¿verdad? El control es el poder de dirigir las políticas financieras y de operación de la entidad. Luego, vamos a presumir el control cuando la empresa adquiera más de la mitad del poder de voto en las asambleas, ¿verdad? Porque a veces no está muy claro, pero si usted dice, si compró más del 50% de las acciones, tiene el poder de voto en las asambleas. Y entonces puede definir esas políticas financieras o administrativas. Están fuera de la NIF 3 todo lo que son acuerdos contractuales donde el control es común entre varias empresas, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa como el Banco Nacional se puede poner de acuerdo con el BAC, con el otro banco, para poner un cajero automático, pero ninguna de ellas tiene el control del cajero o de los cajeros automáticos. Todas ejercen un control común de los cajeros. Bueno, como hay un control común, ahí no aplica la NIF 3. Eso tienen que tenerlo, aunque hable de control, tienen que ver que es una la que tiene control, no pueden ser varias, porque entonces hay control común y aplica otra norma, la 11. En la contabilización, como estamos, ¿verdad? Ya identificamos quién es el adquiriente y quién es la adquirida, entonces vamos a medir los activos y pasivos del adquiriente al mismo valor que tenían antes de la combinación, ¿verdad? Esos no van a variar. Los que van a variar de valor son los de la adquirida, que van a pasar de su valor en libros a su valor razonable, ¿verdad? La combinación se hace, los activos que adquiere la empresa controladora se hacen a valor razonable. De hecho, podría ser que ni siquiera estén registrados en los estados financieros de la adquirida. Por ejemplo, una patente o una marca que ya está totalmente amortizada, ¿verdad? Ya la empresa no la tiene registrada, pero se sigue usando, incluso en ese momento de la combinación se le podría dar un valor razonable. Entonces aquí, bueno, para identificar el adquiriente, la entidad D y E entran en una combinación, se crea una nueva entidad F, vean que es una fusión, ¿verdad? Y primero identificamos, sí, las dos desaparecen y se crea una nueva, es una fusión pura. Los accionistas de D participan en un 55% de la entidad F. Los gerentes de la entidad D mantienen sus puestos en la entidad F. El valor justo de los activos netos de la entidad D era de 1.000 antes de la combinación y el valor justo de los activos netos de la entidad E era de 900 antes de la combinación. ¿Quién es el adquiriente? ¿Quién obtuvo el control de la combinación? La empresa de profe. La empresa D, ¿verdad? Porque aunque la empresa desaparece, los accionistas de la empresa D
son los que se quedan controlando a F. Y entonces eso significa que, vean, ¿verdad? Porque hay que estar bien parado en el adquiriente. Los activos en esta combinación, los activos de la combinación de la empresa D no van a cambiar de valor. Permanecen en la entidad F a su valor en libros. Pero los activos de la entidad E se van a registrar a su valor razonable en la entidad F. Y además se va a calcular la plusvalía viendo cuánto fue lo que entregó D para adquirir o para hacer esa combinación, ¿verdad? En comparación con los activos netos de la empresa E. ¿Verdad? ¿Cuánto se pagó por encima del valor razonable de los activos de E para sacar la plusvalía? ¿Verdad? Por eso hay que tener bien claro, y lo van a ver después en los casos, que a veces es muy confuso ver quién tiene el control. Entonces hay que saber muy bien quién se quedó con el control para decir, bueno, entonces, la empresa que se quedó con el control mantiene sus valores en libros. La empresa adquirida va a cambiar sus valores a valores razonables. Y con esos valores es que se calcula la plusvalía, ¿verdad? Viendo cuánto es la contraprestación que se entregó por la adquiriente comparado con los valores razonables de los activos netos de la adquirida, la diferencia va a ser la plusvalía. Bueno, el costo de la combinación, la empresa, una vez en los zapatos del adquiriente, vemos cuánto entregó. Si entregó efectivo, si entregó otros activos, si entregó acciones propias, ¿verdad? Porque a veces hay intercambio de acciones. Cualquier combinación de estos todos a valor razonable, ¿verdad? Si entrega un activo, por ejemplo, entrega un edificio o entrega inversiones, las valuamos a valor razonable y ese es el valor que va a tener la combinación. Es decir, si yo entrego un edificio para la combinación, es como si lo hubiera vendido, registro la ganancia o la pérdida por esa venta del edificio y con ese dinero hice la combinación, ¿verdad? Hay que registrar por separado la pérdida o ganancia por disposición de ese activo. Y después ya lo de la combinación. Puede darse un intercambio de acciones, ¿verdad? Y a partir de ahí, usted me diría si hay utilidad o pérdida. Entonces, bueno, los voy a dejar con la práctica 1. Voy a abrirla aquí. Ustedes la tienen en bueno, la tenemos en... La práctica 1 es esta. Ya la abrí, perdón, aquí está. ¿Verdad? Yo se las mandé en foto. Habla del grupo sonido que adquiere los activos netos de la empresa nueva, ¿verdad? Etcétera. Vea que aquí está, lo están viendo, ¿verdad? La práctica. Sí, profe. Ok. Entonces, vean. Esta práctica 1, tenemos dos empresas, ¿verdad? Hay dos empresas en esta combinación. Una es Grupo Sonido, que ya les están diciendo que ella es la que adquiere los activos netos de la otra empresa nueva. Estos son los valores de la empresa nueva. ¿Por qué? Porque los valores del Grupo Sonido no me interesan. Lo que vamos a comprar y a registrar a valor razonable son los de la empresa adquirida. Bueno, aquí están el valor en libros de la empresa nueva y el valor razonable de los activos y pasivos de esa empresa nueva, ¿verdad? Por supuesto que hay variaciones porque aquí lo que estamos diciendo es que esos valores se evalúan al valor que tendrían observable en el mercado en este momento. Las cuentas por cobrar ya no costarían 150,000 como valen en el libro, sino 140. Y así, ¿verdad? Y entonces vean que aquí los activos netos, que sería 1,000,000 de activos en valor en libros, menos 250,000 de pasivos, el valor en libros neto de los activos es 750. Y el valor razonable neto, ¿verdad? Igual que sería los activos menos los pasivos, sería 1,200,000. ¿Verdad? ¿Cómo valoramos la empresa adquirida? Por los valores razonables de sus activos. Entonces, en el caso 1, la empresa que compró, que es Sonido, ¿verdad? La empresa que compró Sonido, ya estamos en los zapatos de Sonido, vemos qué fue lo que ella entregó.
¿Qué entregó? Entregó 300,000 y emite 50,000 acciones a valor nominal de 10, pero que tienen un valor de mercado de 19. Entonces, valoramos las acciones a su valor de mercado, que es lo que ella entrega, ¿verdad? No con lo que ella se quedó, sino lo que ella entrega. Y comparamos con este valor, a ver si hay plusvalía o no, ¿verdad? Y hacemos el asiento suponiendo que compró las acciones, ¿verdad? Porque aquí al principio nos dice que compró las acciones primero y después los activos. Bueno, aquí hay otra suposición y es que paga diferente, ¿verdad? En lugar de pagar en efectivo, pagó con otras acciones, etc. Y después en la otra foto que les envié viene la segunda parte. Ay, no. Viene la segunda parte de esta práctica 1. Los voy a dejar en grupos. Pueden irse a tomar café y conversar ahí mientras están haciendo esta práctica, leyéndola y haciendo esta práctica, y nos volvemos a ver a las 9. Voy a formar los grupos y me dicen si todos quedan agrupados. Vamos a ver. Sección de grupos. Sí, todos están agrupados, ya pueden entrar a sus grupos. Alejandro, Angie y Christopher, ¿pueden entrar a sus grupos? No, profe, a mí no me sale la opción. Sí, a mí tampoco, profe. Correo. Ah, es que ustedes entraron después. Profe, no, profe, le iba a comentar que Daniel Velázquez está con mi otra cuenta porque no pudo entrar con la cuenta de él. Entonces, hay dos Christopher Hidalgo. Ajá. Entonces, él es uno y yo soy otro porque él no pudo entrar. Ok. ¿Y usted sabe en qué grupo están? Yo estoy en el 5, Daniel. ¿Y quién será Daniel? ¿Cuál de los dos Christopher? Bueno, voy al 5 y ahí me dice si. Ajá. ¿Y Angie? ¿En qué grupo está? En el 8. El 8. Sí, ahí aparece. ¿Y Alejandro? También en el 8, profe. ¿Y el Christopher que me quedó? Christopher. Bueno, voy a ponerlo en 5. Ahí. Ya están asignados. Catherine y Christopher pueden ingresar a sus grupos.